¿Qué tal? Buenos días. Haremos una pequeña exposición de lo que son los temas 4.3, 4.4 y 4.5 de la materia de administración de redes, que tiene que ver exclusivamente con los temas de políticas de seguridad, los mecanismos de seguridad tanto física como lógica y la resolución de problemas. El contenido de la presentación es el siguiente: tiene que son las políticas de seguridad, los mecanismos de seguridad lógica y física, la resolución de problemas, las conclusiones y la bibliografía. Cabe mencionar que también la introducción la consideramos entre cada uno de los temas para tener una pequeña introducción o definición de cada tema, pero eso va determinado en cada diapositiva correspondiente de cada tema. Eh, Como tal, vamos a iniciar con lo que son las políticas de seguridad. Una política de seguridad es un documento de alto nivel que básicamente define o denota lo que es ese compromiso o esa relación que tiene con la seguridad de los usuarios con la información. Estas políticas de seguridad están regidas o están fundamentadas por una norma ISO y por una norma IEC. En ambos casos es la 17799 y pues han sido redactadas, planteadas, analizadas, revisadas con el fin de no alterar o de no ir en contra de lo que son las garantías o los derechos básicos del usuario al uso de la información dentro de la red. Y aquí centralizamos un poquito. Una política de seguridad se hace con el fin de implantar normas para que se garantice la seguridad dentro de la red. Y no solamente la seguridad, también la confidencialidad de la información que se está compartiendo y a veces, y no en menor medida, también la disponibilidad que hay. Es decir, normalmente siempre dentro de la administración de la red se priorizan lo que son los usuarios. ¿Y por qué digo que se priorizan? Porque hay un orden de prioridad. Siempre va a haber usuarios más de alto nivel que tengan información de más alto rango, por decirlo así, que sumamente los empleados que son de un más bajo nivel que el usuario gerente, por decirlo así, no tiene derecho a la información de ese tipo del gerente, entonces ni siquiera la va a conocer. Entonces es muy importante que las políticas de seguridad estén entendidas y estén muy bien ejecutadas por parte del administrador de la red para que los miembros de la organización eh, que trabajan dentro de esa red sepan la clase de información que están manejando y también hacerles de su conocimiento qué es lo que puede llegar a pasar si no se cumple. Una política de seguridad, por lo regular, siempre es redactada con palabras entendibles, nunca es con palabras técnicas, no se ocupan formularios, metodologías técnicas para la política. Eh, De hecho, es una expresión de lo más sencillo, pero de lo más entendible también, para que se formalice la conducta a la hora de ocupar la información, eh, con una pequeña descripción del por qué deseamos proteger y por qué se debe de llevar a cabo de ese modo. No es un regaño como tal. Consideraciones para hacer una política de seguridad. La primera son los objetivos de la política y la descripción clara de los elementos involucrados. Las responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos a todos los niveles de la organización. Las políticas de seguridad informáticas deben ofrecer explicaciones comprensibles acerca de por qué se deben de tomar ciertas definiciones o decisiones, perdón, y
por qué se debe transmitir estos recursos o servicios de la forma en la que se está apuntando. La responsabilidad del usuario. Cabe mencionar también esta es una de las más importantes. Si el usuario no hace caso de la política, no tiene caso o no tiene razón de ser las políticas, simplemente no sirven. El usuario debe de ser consciente, el usuario siempre debe de estar concentrado y centrado, enfocado en lo que tiene que hacer. Si el usuario no respeta, no tienen caso las políticas de seguridad y casi siempre va a fallar en la administración de la red. Definición de las violaciones y las consecuencias del no cumplimiento de la política. Como dije anteriormente, la política no es un regaño, simplemente se plantea una regla y si no se lleva a cabo simplemente hay que hacerle conocer, hay que hacerle de su conocimiento al usuario que qué es lo que puede llegar a pasar si la política no se cumple. Eh, Vamos a brincar al tema 2, que son los mecanismos de seguridad lógica y física. Para empezar, primero tenemos que hablar un poquito de lo que es la seguridad física. La seguridad física no es más que aquella que cubre todo lo que son los dispositivos físicos que podemos llegar a tener dentro de la red, más en la capa física del modelo OSI. ¿A qué me refiero con eso? Pues ordenadores, servidores, switches, routers, modems, más cosas. Incluso hasta cableado. Dentro de la seguridad física hay que tener en cuenta que siempre va a haber amenazas. Y casi siempre ese tipo de amenazas se dan por ataques internos dentro de nuestra red. Y casi siempre nunca son intencionales. Más que nada estas amenazas se dan por la inexperiencia de algunos tipos de usuarios que no saben o no tienen conocimiento de lo que es la convivencia de la información con respectivos mmm, con respectivos dispositivos que llegan a alterar dispositivos o tecnologías que pueden llegar a alterar su información y el buen funcionamiento de la red. Acá me refiero pues los virus, los malwares, los ransomwares, eh, que son aquellos virus que son aquellos malwares, aquellos softwares maliciosos que pueden llegar a secuestrar la información, que pueden llegar a dañarla. Generalmente, vuelvo a hacer hincapié en esto, se hace más que o se crean este tipo de amenazas casi siempre por la inexperiencia del usuario y siempre es ahí donde el administrador de la red siempre tiene que dar la cara, debe salir a cubrir ese tipo de, de cosas negativas que pueden llegar a alterar el funcionamiento de la red. Pero hablando de seguridad física, ¿qué es lo que pues, se puede llegar a hacer en dado caso eh, de que nosotros queramos proteger con todas las de la ley nuestra red, al menos en lo que es la capa física? Bueno, pues muy sencillo. El tener un buen control de lo que es de nuestros dispositivos físicos, casi siempre si nos damos cuenta, vamos a una organización, vamos a una industria, vamos a una empresa, casi siempre se encapsulan o se da un control de acceso a lo que son sus racks, a lo que son sus switches, a los que son sus servidores. Casi siempre están aislados en una habitación. Esto es algo de lo que se puede llegar a hacer para controlar ese tipo de cosas, o ese tipo de ataques externos también. Eh, Cabe mencionar que si se vaya a dejar expuestos los dispositivos, o sea, en el sentido de que se pueden llegar a dar en pasillos o en habitaciones, pero hasta arriba los dispositivos, bueno, pues entonces allí es donde el usuario debe de hacer caso de las políticas, porque podemos crear una política donde diga no acercarse a los dispositivos físicos de la red, simplemente dejarlos operando. ¿Para qué? Para que los usuarios que hasta cierto punto parezcan curiosos, pues se alejen de ese tipo de dispositivos para que no alteren su funcionamiento.
Eh, Normalmente si el acceso físico a la red eh, es posible, la seguridad física ya también depende de la seguridad lógica porque se tienen que aplicar certificados, contraseñas, autentificaciones para todos los tipos de datos que pueden llegar a empaquetarse y comunicarse dentro de la red. Vamos a hablar un poquito ya de la seguridad lógica. Bueno, la seguridad lógica se compone de 6 etapas. Lo que es la detección, que es cuando nosotros detectamos la amenaza y que o detectamos que algo no está funcionando bien dentro de nuestra red. Después el cumplimiento, que no es otra cosa que llevar a cabo eh, llevar a cabo la confirmación de la detección de la amenaza. La tercera etapa es la cuarentena. Ahí aislamos el dispositivo, aislamos el usuario lógico, ahí aislamos el paquete de información que logró echarnos abajo toda la administración de la red en cuestiones de minutos. Básicamente allí es donde el componente malicioso o el componente que transmitió el software malicioso lo aislamos para que no siga alterando lo que es el funcionamiento de la red. Después brincamos a la remediación, que ya es donde aplicamos la acción para remediar el problema. Es decir, ya quité el virus, ya me aseguré de que ya no hay ransomwares, ya me aseguré de que el software no está fallando, que la aplicación está en un buen funcionamiento, ya me aseguré que la computadora está en un buen estado, ya no está funcionando lenta y demás cosas. La aceptación, pues no es más que otra cosa que calificar o seguir analizando el desempeño de ese componente para ver si efectivamente lo que se dio por remedio acabó por funcionar. Y por último es la persistencia. Pues la persistencia es seguir analizando en general el desempeño de la red para saber si sigue habiendo un buen funcionamiento. Y ya en esta etapa no solamente hablamos del remedio que a nosotros aplicamos, sino en general de toda la red. Hay que seguir analizando toda la red. Dentro de lo que es seguridad lógica, también tenemos que hablar de lo que es la autentificación. Son Cuando hablamos de autentificación dentro de la administración de la red, pues obviamente hablamos de lo que es un sistema que nos permita comprobar que en efecto estamos hablando del usuario que se está logueando. Eh, Puede hacerlo desde el principio, desde que se quiere acceder a la red, desde que se da la integridad de la información o simplemente desde algo que identifique la identidad del usuario para que nosotros sepamos que en efecto es el usuario del que trabaja, del que te ayuda, digamos, o del que hace uso de los equipos de cómputo. Eh, Cabe mencionar que también dentro de la autentificación pues se hace uso de diferentes métodos. Se lleva por medio de análisis de retina, de análisis de la huella de los dedos, se lleva también por contraseñas o simplemente se lleva por confirmaciones dentro del dispositivo. Es decir, si yo quiero acceder a la computadora me debe llegar una confirmación en el celular por medio de una notificación para que yo pueda acceder dentro de la computadora, lo que aplican mucho los sistemas de correo actuales. Cuando hablamos ya en sí de seguridad física y lógica combinadas, se han dado casos en los que ese tipo de seguridad, por más certificada que está, por más asegurada que está, por más en general, por más que la seguridad esté en su más alto en desempeño de nivel, o sea, en el más alto nivel, en el alto peldaño de todo esto, se ha dado casos que en los que no siempre es
em, como tal suficiente. Por eso las empresas, a partir de que entró lo que es el nuevo milenio por ahí del año 2000, se tomaron en serio el poder aplicar una nueva capa de seguridad conocida como seguridad perimetral. Bueno, ¿a qué se refiere la seguridad perimetral? Pues no es más que la integración de nuevos elementos y de sistemas que se dan a cabo por medio de dispositivos electrónicos y mecánicos para la protección de ciertos o de cierta área, de cierta zona física, y para alertar o disuadir intrusos dentro de las instalaciones, de la zona que nosotros deseamos proteger. Y pues a menudo se hace de una forma muy sensible. Eh, ¿Por qué se adquirió este tipo de seguridad perimetral? Porque ya era necesaria. A veces, si nosotros o bueno, no es que no fuese suficiente la seguridad física, sino que había veces en los que los intrusos se las arreglan para tener acceso a esos dispositivos físicos, posteriormente a la capa lógica, y poder tener acceso completo a toda la información de la red. Entonces es por eso que estos conceptos de seguridad perimetral se tomaron muy en serio, en el sentido de que, bueno, pues si no podemos proteger dispositivo por dispositivo, vamos mejor entonces a asegurar lo que es el radio como tal de la zona donde están ubicados nuestros dispositivos. Y bueno, pues cabe mencionar también otra cosa dentro de lo que es la seguridad perimetral, pues que esto se hace por medio de cámaras, por medio de escáneres, por medio mmm, también por medio de aplicaciones, por medio de alarmas, por medio de actuadores y demás cosas. Bueno, brincamos al tercer tema, que es la resolución de los problemas. Eh, Casi siempre todo el entorno empresarial va a querer un administrador de la red que esté movido. Movido en el sentido de que si ya detectó que hay una, una amenaza o algo que altere el buen funcionamiento de la red, el buen desempeño, pues siempre las empresas quieren que ese administrador de la red esté al puro tiro. En el sentido de que, ok, bueno, ya encontraste la falla, voy a arreglarla. Entonces debemos de tener esa capacidad de resolución de problemas muy desarrollada. Esto a menudo se viene dando por experiencia. Una persona que no ha tenido ni el más mínimo contacto con la red, pues obviamente se las va a ver negras, va a empezar a fallar en las primeras veces. Pero con la experiencia, ese es el problema. Tienen que adquirir experiencia para poder agilizarse en ese tipo de problemas. A menudo las empresas siempre tienen una bitácora para saber qué es lo que está fallando dentro de la red. Entonces ahí es donde el administrador se debe de enfocar en estar checando las bitácoras anteriores para poder resolver los problemas de una forma más rápida. También cabe mencionar que aquí también hay que hacer un poquito de hincapié en lo que es la frase: sin gente de sistemas una empresa no es nada. Y es cierto, no importa de qué giro sea la empresa, no importa qué actividades desempeña, no importa si incluso es una empresa de desarrollo de software, por decirlo así. Siempre, 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 sin una red, sin sin un administrador, sin una red, un sistema no es nada, y por ende la empresa se cae. Entonces, la gente de sistemas debe estar muy despierta en ese aspecto, y siempre debemos de estar
a la a las vivas, en el sentido de que siempre se deben de dar, siempre se van a dar cosas que se le salgan de las manos al sistema, y no va a haber más que el administrador de la red cheque para ver si se puede resolver desde la capa de red, que es la capa que administra el administrador de la red. A menudo, para hacer este tipo de diagnósticos o dar a este tipo de soluciones, pues debe de haber lo que son diagramas de flujo. Los diagramas de flujo pues son herramientas visuales, meramente visuales, eh, que nos permiten aplicar después de manera kinésica lo que debe de hacer el administrador de la red para resolver el problema. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo que comienza en analizar los síntomas existentes, después determinar la propiedad o el lugar donde se generó la falla. Entonces brincamos al siguiente, que es: el problema está dentro del sistema autónomo, es una condicional, ahí hay un no y un sí. En dado caso de que sea no, pues comunicarse con el administrador externo, y sí. Y si sí, pues el alcance es estrecho, determinar los sistemas, documentar los síntomas. Bueno, ¿por qué se hace ese tipo de condicionales? El problema está dentro del sistema autónomo. Bueno, se hace porque a menudo hay algunas contingencias que se deben no precisamente al mal funcionamiento de la red que nosotros diseñamos, sino que se vienen dando por el agente externo o por el proveedor que nos brinda el servicio de internet. Este diagrama de flujo se va más enfocado a problemas de conexión con internet. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser la culpa del administrador de la red. A veces ni siquiera el problema es del diseño de la red, sino que simplemente es de que el proveedor dejó de darnos el internet, y pues ya por eso ya dejó de funcionar la red. Y no es que deje de funcionar, sino que simplemente no va a tener conexión a internet, pero la red localmente debe estar operando. Seguido el camino de sí, hay otra nueva condicional que se llama, o bueno, más bien es una pregunta que dice: ¿puede resolverse el problema utilizando los síntomas documentados? Si sí, resolver el problema y documentar la solución. Si no, pues comenzar aislamiento. Siempre va a haber diferentes tipos de problemas. Si hay problemas que son sencillos, o como bueno, o que no son problemas sencillos, pero que se puede hacer algo al momento para solucionarlo, pues se tiene que resolver y documentar para que no vuelva a pasar, o simplemente para que si en un futuro llegase a pasar de nuevo, pues saber qué hacer. Y si no, pues simplemente empezamos con el aislamiento. Ok, bueno, el problema fue de este dispositivo. Bueno, pues vamos, pues quítalo, dice, tráetelo. Y ya nada más hacemos un puente entre el cable y el otro dispositivo que tenemos más adelante, en lo que analizamos ¿no? Pero siempre, siempre, siempre el administrador de la red siempre debe tener una solución al problema. Siempre. Después seguimos con otro ejemplo. Este va más arraigado a lo que es el modelo OSI. Bueno, eh, cabe mencionar que para la resolución de problemas siempre debemos ir de abajo para arriba. ¿En qué sentido? Bueno, pues el modelo OSI a menudo va así, va de abajo para arriba, dentro de las capas que lo componen. Y nosotros empezamos a hacer la resolución del problema como administradores de la red, desde la capa física. Después, si el problema no está dentro de la capa física, pues nos tenemos que ir a los puentes, que son los enlaces de los datos, y mediante qué cable, qué camino tomó el paquete. Después en la red, bueno, pues ahora sí ya tenemos que hacer un análisis completo de la red. Tenemos que checar lo que son switches, tenemos que checar routers, tenemos que checar incluso si es necesario, tarjeta de red por tarjeta de red, es decir, máquina por máquina. Después también tenemos que hacer un análisis dentro de la capa de transporte, y hasta dar con las aplicaciones, porque a menudo si no resolvemos el problema dentro de las capas anteriores, pues tenemos que dar
con la aplicación o sí, con la aplicación que recepcionó esos datos. Y entonces tenemos que estar verificando qué pasa ahí. Bueno, pues como conclusión podemos decir que la capacidad de un administrador de red para resolver los problemas se debe de llevar a cabo de una manera rápida y eficaz, porque es una de las habilidades que más buscan en las empresas, como anteriormente se los había dicho. Em, Siempre debemos de tener habilidades sólidas y debemos de adquirir experiencia de la forma más rápida posible para que podamos resolver los problemas cada vez más rápido y de una forma más práctica. Y bueno, y como tal, pues ya es la webgrafía. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando el tema. Muchas gracias.